de pie plano, y a partir de mañana vamos a empezar con los temas de los que ya había asignado, ¿no? Los asigné la semana pasada, si no mal recuerdo. Mañana comenzamos con los temas que van a presentar ustedes, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla a ver si puedo. Bueno, ahí están viendo ya mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, el tema de hoy es pie plano. Es un tema de los más recurrentes en la consulta externa de ortopedia y traumatología. Es una consulta, pues un tema de consulta, es un motivo de consulta de los más frecuentes, son con los que más nos vamos a encontrar. Bueno, para definir cuál es qué es el pie plano, es necesario que nosotros establezcamos bien los criterios diagnósticos del pie plano. Es muy fácil, es sumamente frecuente que como médicos generales confundamos el pie plano con otras patologías o bien el pie plano con ciertas características que son fisiológicas, es decir, que son normales, propias de la edad de los pacientes, y que nosotros lo interpretemos como pie plano, que hagamos diagnósticos falsos positivos porque no conozcamos cuál es la normalidad en el aparato musculoesquelético de miembros inferiores en pacientes pediátricos, sobre todo en pacientes lactantes o en pacientes en edad preescolar. Es frecuente que aún en medicina general hagan referencia, hagan notas de referencia para canalizar a los pacientes a traumatología y ortopedia con el diagnóstico de pie plano, cuando en realidad nos encontramos con pacientes que son lactantes mayores, que son preescolares y que tienen una configuración del aparato musculoesquelético normal para su edad, pero que a veces como médicos generales lo interpretamos como pie plano, ¿no? Entonces, definición: es la deformación en la cual el arco plantar interno ha disminuido en su altura o ha desaparecido, generando un aumento de la huella plantar como resultado de alteraciones de la elasticidad ligamentaria, condicionando desequilibrio muscular del pie. ¿Esto qué quiere decir? Que haya una hiperlaxitud de ligamentos en el paciente. El arco plantar está sostenido por estructuras óseas. De ellas, la principal es el escafoides, pero también está sostenido, estos huesos o este arco está sostenido por ligamentos y por tendones propios de la planta del pie. Muchos de estos tendones tienen su origen en estructuras musculares que están en la pierna, como los gastrocnemios o como el sóleo. Y entre mejor tono y fuerza tengan estos músculos, mejor tono y mejor fuerza, y entonces mejor soporte tendrá el arco plantar. El pie plano se divide en tres grupos. Hay pie plano flexible, que es digamos, el pie plano clásico, o al que todos hacemos referencia siempre. El pie plano flexible con tendón de Aquiles corto y el pie plano rígido. Hay ciertas patologías, como las que están enumeradas aquí en esta diapositiva, en las cuales es una característica que haya pie plano en el paciente, ¿no? Trisomía 21, trastornos del colágeno, que tengan una hiperlaxitud ligamentaria, como Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan. Al tener una hiperlaxitud ligamentaria generalizada en todo el aparato musculoesquelético, bueno, en general en todos los órganos, en todas las estructuras, van a tener el pie plano por ende, ¿no? En cambio, el pie plano rígido es provocado por una alteración en las estructuras óseas de los huesos del tarso. Por ejemplo, que haya una fusión anormal en los huesos del tarso. Esto se puede presentar de manera unilateral, pero también se puede presentar de manera bilateral. A continuación, en las siguientes diapositivas vamos a ir nosotros hablando de cómo vamos a hacer los diagnósticos diferenciales, cuáles son las características clínicas que nos van a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales. Y empezamos con esto. ¿Cómo se caracteriza el pie plano flexible? El pie plano flexible es
corregibles, se puede corregir, se puede corregir con ciertas maniobras, como por ejemplo poner a nuestro paciente de puntas o al estar el pie en el aire, es decir, sin la carga del peso del cuerpo del paciente. O bien cuando nosotros flexionamos hacia dorsal el dedo gordo del pie. Al flexionar el dedo gordo del pie hacia arriba, o al hacer dorsiflexión, o al poner al paciente de puntas, hacemos una tensión de los músculos de la pierna, de los músculos surales, y hacemos tensión de los ligamentos que sostienen el arco del pie, como lo mencionamos en la primera diapositiva, y esto aumenta el tono del arco plantar y entonces se define mucho mejor, ¿no? Y cuando el pie está en el aire, pues no está cargando peso, no está cargando el peso corporal y esto hace que no se aplane, ¿no? Hay movilidad subastragalina, es decir, no debe haber fusión entre el astrágalo y el calcáneo o el astrágalo y los huesos del tarso. Debe de haber una movilidad subastragalina, sin dolor y sin molestia. Debe de haber cuando menos 15 a 20 grados de dorsiflexión del tobillo, ¿no? O sea, el paciente debe de tener la capacidad de flexionar el tobillo hacia arriba, de hacer una dorsiflexión para que nosotros estemos seguros de que no estamos ante un pie plano producto de un tendón de Aquiles corto, sino es un pie plano flexible, simple. El arco se abate o se aplana al apoyar el peso corporal. Bueno, este tercer punto es lo contrario del primer punto, ¿no? Cuando el arco está suspendido y no tiene carga, se forma, se define. En cambio, cuando el arco se pone en el piso, con la carga del paciente, se aplana. Este último renglón es de lo más importante. Si un parámetro es alterado, probablemente el pie plano sea un pie plano patológico con manejo específico. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro paciente cumple con las tres características previamente mencionadas, las que están en esta diapositiva, es decir, si el arco se define al ponerse de puntas o al hacer dorsiflexión del dedo gordo del pie, si se mueve el astrágalo del paciente sin dolor, si tiene capacidad de hacer la dorsiflexión, si el pie se aplana con la carga del paciente, es un pie plano flexible fisiológico y no requiere de tratamiento, únicamente requiere de medidas de higiene en el paciente como control del peso corporal, realización de actividad física de manera regular y un seguimiento o observación quizás en medicina general o quizás en ortopedia y traumatología, pero no hay que iniciar ningún tratamiento. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos aquí como el pie plano flexible, su arco plantar se vence con la carga y se vuelve a definir cuando el pie está sin carga, cuando el pie está suspendido en el aire. ¿Qué exámenes vamos a hacer? Pues aquí dice clínicamente, como lo decíamos, con un pie plano flexible no se necesita. ¿Por qué? Porque nos basaremos en los criterios clínicos mencionados en la diapositiva la antepasada, ¿no? A menos que exista duda o alguna dolor o alguna duda con el diagnóstico de nuestro paciente. Que bueno, la misma diapositiva nos lo dice, ¿no? Si tenemos estas tres características en nuestro paciente y si hemos definido que estamos ante un pie plano flexible, pues el manejo será observacional. Sin embargo, si alguna de estas características está alterada, si simplemente sigue habiendo dolor, entonces tendremos que manejarlo como un pie plano patológico. ¿Cuáles son las radiografías que vamos a solicitar para hacer un estudio? Una radiografía en una proyección dorsoplantar, como si viéramos al pie de nuestro paciente de arriba para abajo, y una proyección lateral del pie del paciente con apoyo. El paciente debe de estar de pie, debe de estar cargando ese pie para que tomemos la radiografía y veamos hacia dónde se desplazan los huesos del tarso y saber si estamos ante un pie plano flexible o un pie plano rígido, una fusión tarsal, por ejemplo. Este va a ser un parámetro muy importante. Aquí ya nos está diciendo que hay un ángulo en la proyección lateral del pie. Sin necesidad de hacer radiometría o sin necesidad de sacar los ángulos, podemos ver a primera instancia cómo se aplana el arco del pie cuando el paciente está cargando, ¿no?
Lo compara con un arco normal versus el arco de un pie plano. Y para esto nos va a servir la siguiente radiometría. Vamos a sacar el eje, como lo muestra la imagen. El eje longitudinal del primer metatarsiano debe de coincidir con el eje longitudinal del astrágalo. Es por eso que en la proyección que dice normal, pareciera que es una sola línea continua desde los metatarsianos hasta el astrágalo. En realidad es la coincidencia perfecta del eje longitudinal del astrágalo que coincide perfectamente bien con el eje longitudinal del primer metatarsiano. En cambio, en un pie plano, el eje ya ambos ejes no coinciden, ambos ejes divergen. Vamos a observar nuevamente cómo está proyectado el eje del primer metatarsiano y ya no coincide con el eje del astrágalo, ¿no? Se separan en un punto, creando un ángulo, en este caso del ejemplo, de 12 grados. Entonces, así nos establece un parámetro, el ángulo de Miris. El ángulo de Miris, más de 4 grados se considerará un pie plano. De 15 a 30 grados de desplazamiento se considerará un pie plano moderado. Y más de 30 grados de desplazamiento se considera grave o casi un pie en mecedora. Pero recordemos, de 4 grados a 30 grados, de 4 grados a 30 grados, perdón, de 4 grados a 15 grados será un pie plano moderado. De 15 a 30 grados, pie plano leve, flexible, de 15 a 30 grados será moderado y de 30 grados en adelante se considerará grave. Uno de los datos que observaremos en el pie plano flexible es el talovalgo, y esta es una de los datos clínicos que casi siempre nos pasan desapercibidos en la valoración clínica. No tenemos que hacer otra cosa más que examinar a nuestro paciente sin calzado, sin calceta, sin ropa, de pie sobre una superficie firme, una superficie plana, firme, y verlo desde posterior. Y vamos a observar cómo entonces aparece el valgo del retropié, como lo marca la línea azul. El valgo del retropié es producto del vencimiento del arco longitudinal del pie. Se aplana el arco y entonces el pie pierde esa alineación. No solo vamos a encontrar un talovalgo, como en la imagen, sino podemos encontrar también un genuvalgo asociado al pie plano flexible. Aquí tenemos nosotros, vamos a retomar lo que ya habíamos mencionado en las diapositivas previas. Vean cómo el pie plano flexible, en qué se diferencia. Aquí tenemos una tabla comparativa entre el pie plano flexible y el pie plano con tendón del Aquiles corto. En el pie plano flexible el arco se abate o se colapsa o se aplana al apoyar el peso del paciente sobre el piso. El arco reaparece cuando el pie está sin carga o cuando dorsiflexionamos el dedo pulgar hacia arriba. Esta se llama prueba de Jack, la vamos a ver más adelante. O bien cuando el paciente se pone de puntas, esto se llama prueba de Rodríguez, también lo vamos a ver más adelante. Hay movilidad del astrágalo sin dolor y completas, ¿de acuerdo? Y al ponerse el paciente de puntas, el arco el talón se desvía en varo. Vamos a ver cómo en la fusión tarsal el arco, el talón se desvía en valgo. Eso es para diferenciar el diagnóstico, ¿no? En un pie plano con el tendón del Aquiles corto, el paciente no podrá hacer una dorsiflexión del tobillo, justamente porque la limitante es el acortamiento del tendón de Aquiles. El paciente siempre tendrá, a diferencia del pie plano flexible fisiológico, en el caso del paciente del pie plano con tendón del Aquiles corto, el paciente siempre manifestará poca aptitud física, poca capacidad física, porque habrá dolor o cansancio en la pantorrilla o en el tobillo. Y bueno, esto es porque en la pantorrilla o en la región sural están alojados los músculos que conectan a la pierna con el calcáneo, con el pie, y esto es a través del tendón del Aquiles. Si hay acortamiento del tendón de Aquiles, habrá un sobreuso, un trabajo excesivo de los sóleos o de los gastrocnemios.
En pocas palabras, los músculos del compartimento posterior de la pierna. En las radiografías encontraremos un calcáneo horizontal o en discreto equino. Vamos a verlo más adelante también. Voy a tratar de irme lo más breve posible. El pie plano rígido se asocia mucho más con el valgo, más que con el varo. Y aquí vamos a ver cuáles son los datos clínicos en un paciente en quien debemos sospechar de un pie plano rígido por una fusión tarsal. Limitación de la movilidad subastragalina. Aquí sí hay limitación dolorosa de la movilidad subastragalina, a diferencia del pie plano flexible fisiológico. En este sí hay dolor. Antecedente de esguinces de repetición. Radiológicamente, disminución del espacio subastragalino. Y esto se diagnostica principalmente con el apoyo de una tomografía axial computada, ¿no? Entonces recordemos que el pie plano rígido está asociado con el valgo principalmente y su fisiopatogenia, perdón, está relacionada con la fusión de los huesos del tarso, sobre todo del astrágalo con la fusión con las estructuras óseas contiguas. Hablando del pie plano rígido, hay una variante en donde el astrágalo se encuentra verticalizado. Ese es el pie plano rígido mucho más severo. Y se puede denominar pie plano convexo. ¿Por qué convexo? Lo vamos a ver en una fotografía más adelante. Porque ya no tenemos el aplanamiento del arco plantar. Tenemos la convexidad del arco plantar. Es decir, el pie no solo está plano, sino al tener el astrágalo rectificado o vertical, el pie adquiere la forma de una mecedora. Se asocia principalmente con enfermedades neurológicas o síndromes y como cromosomopatías, y radiológicamente el astrágalo coincide, el eje del astrágalo coincide con el eje de la tibia. Hay luxación dorsal del escafoides sobre la cabeza del astrágalo y generalmente el escafoides protruye hacia la cara medial de la planta del pie. Eso es lo que le va a dar ese aspecto de mecedora. Eso es lo que va a provocar, o es parte de lo que va a provocar la deformidad tan importante del pie plano rígido con la verticalización del astrágalo. Eso es lo que condiciona una disminución de la capacidad funcional en estos pacientes. Esto es lo que les mencionaba. Esta es la dorsiflexión del dedo gordo con el paciente en reposo, sin hacer contracción muscular o trabajo muscular. Debemos de flexionar hacia la región dorsal, una dorsiflexión del dedo gordo, y veremos cómo esto produce que se eleve el arco plantar longitudinal medial del pie. Estaremos entonces ante un pie plano flexible. Esto es lo que les comentaba como la prueba de Rodríguez Fonseca. Esto nos dice, esto se realiza mediante pidiéndole al paciente que se coloque de puntas, y nosotros vamos a observar como en un pie plano flexible, fisiológico, normal. Los pies, cuando el paciente se pone de puntas, los pies adquieren la forma de varo, ¿no? Como en el inciso B. En el inciso A, el paciente tendrá un retropié en valgo. En el inciso B, gracias a la prueba de Rodríguez Fonseca, el paciente va a adquirir una posición en varo. Si nosotros encontramos este dato clínico con esta prueba de Rodríguez Fonseca, estaremos ante un pie plano flexible fisiológico benigno. Ante un pie plano flexible fisiológico benigno. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento? ¿Cuáles serán los métodos de tratamiento? Bueno, ya casi terminamos. No vamos a terminar toda la presentación en esta clase. La voy a continuar el día de mañana. Si me faltan 12 diapositivas. Y vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cuáles son los tratamientos? En lo general, hablando del pie plano flexible fisiológico, el tratamiento tradicionalmente se había adoptado como medidas de tratamiento el uso de ortesis, el uso de zapatos ortopédicos o el uso de aparatos ortopédicos externos. Sin embargo, el pie plano flexible fisiológico justamente
Si tomamos en cuenta que es fisiológico, que es flexible y que no tiene una alteración anatómica significativa y que el pie plano flexible fisiológico corresponde a la configuración del aparato musculoesquelético normal en ciertas etapas del crecimiento del paciente, por ejemplo, la edad preescolar. Entonces, se ha tomado como tratamiento el manejo observacional y las medidas de higiene. No se ha comprobado que el uso de calzado ortopédico o el uso de algunas ortesis reditúen en algún beneficio específico en los pacientes, ni mucho menos tampoco ayudan a acelerar la corrección o ayudan a acelerar la configuración o la adopción de la configuración normal del arco plantar. No es así. Entonces, nuestra labor como médicos generales o como traumatología y ortopedia es tranquilizar a los padres de los pacientes y explicarles que en cierta edad, por ejemplo, en la edad preescolar, las desviaciones en valgo o el pie plano flexible corresponden a una etapa de crecimiento que se considera normal, que se considera fisiológico y que el manejo podrá ser observacional y sobre todo que el paciente tiene un pronóstico favorable en el, no en el corto plazo, en el mediano plazo. Que lo que tenemos al alcance es el control de peso en el paciente, que el paciente siga haciendo actividad física y únicamente eso, ¿no? El manejo será observacional, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, vamos a continuar mañana con el tema. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. No. no, doctor. Bueno, perfecto. Es un tema bastante amplio, pero generalmente los conceptos son claros y son concretos. Si hubiera alguna duda o alguna pregunta o algo que ustedes quisieran aportar, el día de mañana podemos continuar con la clase a esta misma hora, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Doctor. Gracias. No, a ustedes que descansen. Nos vemos mañana. Igualmente. Hasta mañana. Igualmente. Mira, mi maestra de ortopedia solo me decía que éramos unos pendejos.